Leaders tengo el placer de irme a Madrid a hablar con una persona que tuve la oportunidad de conocerla para el programa de radio que hacemos en Capital Radio. Él es Manuel López Torrents, es escritor, es periodista, pero ha escrito un libro que se llama Superfounders de los grandes unicornios españolas. A mí me gustaría, Manuel, después de darte la bienvenida a este espacio, preguntarte por tu libro, porque es que eso ya en España es casi... Yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Preguntarte por tu libro, ¿qué es este de Superfounders de los grandes unicornios, ¿no? ¿Qué tal, Raúl? Gracias por contar conmigo. Un abrazo desde Madrid. Y sí, el libro, estamos ahora en campaña navideña. En la editorial, la verdad, la editorial da gusto porque se vuelca con sus autores, ¿no? Es el primer libro que escribo con Lid y tengo que decir antes que nada que da gusto trabajar con ellos. Es un libro que trata un poquito de espíritu emprendedor, reflejando las personalidades de fundadores de empresa que pasaron de la nada a valer 1.000 millones, convirtiéndose de startup en unicornio, ¿no? Un unicornio es una empresa que alcanza valoraciones de 1.000 millones en poco tiempo. En un caso de éxito, de rentabilidad, que pone el colmillo muy afilado al inversor, al que no está, sobre todo porque quiere estar. Pero no, como digo, no es una historia de rentabilidad ni de éxito, sino de espíritu emprendedor. Algo que tiene pues, mucha importancia, pues por ejemplo en España, ¿no? Yo creo que al otro lado del Atlántico no ocurre lo mismo, pero en España desde luego, ¿no? Es un país que yo creo que ahora estamos muy bajos de moral, muy desanimados y en los que lo que cada vez busca más la gente es un puesto en el Estado, un puesto de funcionario. Yo escribí hace no mucho un artículo que se llamaba Vender tu alma al Estado, en el que, pues a cambio de 7 horas tasadas y un pequeño salario, pues consigues una estabilidad y por lo menos no tienes que sufrir los embates del mercado, ¿no? Esa tranquilidad es, claro, a cambio de vender cualquier tipo de proyecto personal. Me parece que un país está en las últimas si acepta eso. Yo creo que España y Europa también, no somos un rara avis solo. España necesita un poco que nos ponga las palas del médico, ¿no? Rehabilitarnos. Hace falta, pues sí, seguramente políticos que entusiasmen un poco a la gente, empresas que sean capaces de tirar, de emerger y probablemente pues estos emprendedores pues reflejan un poco ese espíritu. Ojalá haya más, ojalá consigan tirar de la economía, ojalá constituyan casos de éxito y ojalá consigan darle la vuelta al país, ¿no? Porque España, que hace muy poco era señalada como un ejemplo en Europa, el milagro español, se hablaba, ¿no? 2 de cada 3 empleos durante mucho tiempo de la Unión Europea se generaron en España. En el año 2000 decían, pues teníamos un líder joven con una mayoría absoluta, con unas tasas de crecimiento espectaculares, con un buen hacer en el Estado, con superávit presupuestario. eh, con las empresas saliendo al extranjero a comprarlo todo, con una eclosión de las clases medias y el capitalismo popular, que parecía que España se comía el mundo, ¿no? Si nos dicen en 2002 que 20 años después estamos así, en un país bajo de moral, pues no nos lo habríamos creído, pero es lo que hay. Ojalá haya un cambio, ¿no? Yo siempre que vea gente así voy a tratar de elogiarla y de ponerla en valor. Tú hablas en tu libro acerca de ese ADN emprendedor que tiene la sociedad española por default, porque desde hace muchísimos años han salido personas que con empuje, con imaginación, con nuevas ideas, han provocado sus mercados en los momentos en los que ellos vivieron y lanzaron no solamente soluciones, productos, inventos, ¿no? Eh, ¿Qué hay de ese ADN? ¿Se sigue manteniendo en el momento actual? Yo creo, por lo que he leído del libro, que sí, pero no, me gustaría que me lo contaras tú, ¿no? ¿Qué de ese ADN continúa en este momento? Yo creo que sí, gente con ganas de hacer cosas y a través de la tecnología hay. Yo tengo una preocupación ahora que es la subida de tipos, porque dificulta la financiación, porque los propios fundadores en el libro reconocen que ha sido más fácil de lo previsto en algunas ocasiones que les entrara capital, porque es verdad que con los tipos al cero o en negativo se ha levantado mucho fondo, mucho dinero y en ocasiones han buscado con desesperación oportunidades de inversión. Eso ya no ocurre así, ya están los tipos al 2,5, con previsión de que van a seguir al 3, etcétera, y a partir de ahí ya financiarse con un tipo de interés caro
va a ser complicado y desde luego el que tenga dinero va a tener menos y va a ser muy, muy selectivo a la hora de invertirlo. Entonces, eso dificulta sobre todo opciones de capital semilla, que son, joder, ojalá salieran vehículos financieros destinados al capital semilla que tuvieran muy claro que hay una tasa de fallo alta a cambio de que la tasa de éxito ofrece una gran rentabilidad, porque mucho proyecto semilla, aunque no alcance la rentabilidad, pero genera un desarrollo que seguramente otro proyecto te puede enganchar, pero si no consigue una pequeña financiación no va a salir adelante. Entonces, pues gente con ganas de hacer cosas, yo creo que sigue habiendo gente con gusanillo, que es lo que el otro día me he preguntado, ¿pero qué es el ADN emprendedor? Pues yo decía, pues el gusanillo, en la gente que necesita hacer algo y lo va a hacer sí o sí, que se le mete en la cabeza algo y es que necesita hacerlo, ¿no? Eso es bueno. Ojalá el mercado acompañe. Tenemos los tipos al alza, ahora salió la ley de startup que sí facilita un poco la remuneración con stock options y alguna cosa más. A mí me habría gustado ver incentivo fiscal al inversor. Es decir, el que se juega el dinero en un proyecto que genera desarrollo, dale un incentivo fiscal, incluso que sea un poco discriminatorio al que invierte en una opción de inversión ya consolidada, ¿no? Pues, ¿qué va a hacer un señor? Pues entre meter un dinero en Telefónica que da un dividendo o en una eléctrica o en una startup, o le das un incentivo o lo más seguro es que lo haga en la acción del dividendo. Ujú. Fíjate que creo que, ahora según te escuchaba, creo que este gusanillo que uno puede tener, tiene que sortear, como esos juegos en donde hay martillos, ¿no? Tiene que sortear muchos martillos de estos que le van dando, ¿no? Uno de ellos, el primero es el familiar. Hijo, pero busca un trabajo, o hija, busca un trabajo fijo en un sitio. Mira a tu primo que en la pandemia pues estuvo cobrando dinero y no lo pasó nada mal y encima ahora puede trabajar desde casa. El primero es el de el familiar, el segundo es el de la sociedad, ¿no? Donde todo Sí, el mundo piensa que es mucho más fácil y más cómodo llegar a tu casa y no preocuparte nada más hasta el día siguiente, que estar 24/7 preocupado de tu negocio. Y el tercero son un poco las trabas del Estado, ¿no? También, sí, en el sentido de que no lo ponen fácil. Hemos hablado en privado, yo viviendo en Estados Unidos y emprendiendo en Estados Unidos, todos son facilidades, pero todos son facilidades. sí, Se constituye una sociedad en unas horas, no tienes que hacer un pago trimestral de unos impuestos que aún todavía tú no has cobrado, o sea, eso. no tienes una cuota mensual que ya te pone de partida un costo, un sobrecosto Sí, para poder salir, ¿no? Con lo cual, yo creo que todas estas trabas se han de ir solventando, ¿no? No sé qué, sí. qué opinas de eso. El primero, el aspecto sociológico, ese es complicado, ¿no? Como bien dices, como alguien diga en joven, soy emprendedor, casi todo el mundo va a pensar, bueno, no tiene nada que hacer, es un descentrado, no tiene dónde caerse muerto. En el otro lado hay críticas también que dicen que el emprendimiento realmente es una pequeña falacia de las familias adineradas que a los hijos les dan un dinerito para que jueguen y no toquen el negocio familiar, que a lo mejor es un banco, a lo mejor es una constructora, a lo mejor es una empresa alimentaria que tiene mucho tema de economía real, financiero, y entonces mejor que no enredes, que cojas este dinerito, con el apellido le va a ser más fácil. Si tiene éxito, mira qué bien, y si no lo tiene, pues es un bagaje que acumula y dentro de 10 años el chaval puede, o la chavala puede decir que ha estado en estas empresas y tal. Algo puede haber también de realidad, pero España necesita quitarse ese miedo a decir soy emprendedor, tengo trabajo, o como cuento en el libro, ¿no? Hay algunos casos como el de Pedro Castillo que deja Bankinter o Enrique Asunción que deja Tesla para crear sus proyectos. ¿Cuánta gente nos dijeron, pero qué haces? Pero hombre, pero que si estabas en un puesto estupendo, ganando un buen sueldo, ¿no? Es para lo que se educa en España a los niños, ¿no? Para ganar un buen sueldo en una buena empresa. Que eso al final simplemente es ser un empleado por cuenta ajena. Es verdad que en su día, ahora no tanto, pero en su día, pues las empresas grandes daban unos derechos sociales y unas retribuciones enormes a cambio de no trabajar demasiado en el sentido que no estabas en la venta, ¿no? O si estabas en la venta,
con una potencia de marca que hacía facilísimo vender. Claro, el emprendedor tiene que escalar, que no es otra cosa que vender mucho, hacer crecer al proyecto y empezar de cero sin que la marca sea conocida. Que en mi libro hay ya unas cuantas que se han quedado al mercado con el poder de marca. Es decir, aquí en España se dice, voy a mirar en Idealista para ver qué cuestan los alquileres. Nadie dice, voy a mirar en un portal inmobiliario. Voy a llamar a un Cabify que tengo que irme. Nadie dice, voy a llamar a una VTC, perdón. Voy a pedir un globo para comer algo. Nadie dice voy a buscar un operador logístico de transporte de alimentos. Entonces, eso tiene un gran valor. Pero sí, hay un cambio sociológico pendiente y luego del Estado, sí, que se lo tome en serio. Al final, el problema que hay realmente las políticas, y yo diría que en el mundo, es que están haciendo la política gente que no tiene ninguna experiencia en la vida real y está haciendo políticas para los políticos. Entonces llega energía, pues lo más verde y lo más sostenible, lo más bonito. No, energía que hay que tocar tres temas. Primero, abastecimiento de un país y de una economía. Segundo, que ese abastecimiento sea lo más barato posible. Y tercero, ya sí, que sea ecológica, sostenible, pero por ese orden. Y se está haciendo al revés, no. Lo más ecológico, lo más tal, entonces no se sabe qué precio va a tener, que va a ser alto, y además no sabemos si vamos a poder dar suministro en buenas condiciones, que ya te digo yo que no. Entonces, Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué? mientras tanto seguimos transportando energía carísima de otros sitios. Claro, claro. ¿Qué debería ocurrir para esto? Que empresarios hagan las políticas, empresarios que saben lo que significa que a un comercio se le duplique o triplique la tarifa eléctrica, que es que cierran. Yo vivo aquí en el norte de Madrid, en unos barrios nuevos. Cuando ha subido la tarifa eléctrica, han cerrado comercios con una velocidad que asusta. Evidentemente, los políticos que han visto la tarifa, bueno, pues voy a ver si topo el no sé qué, no, déjate de topar ni de tal. Eh, Ponte en los zapatos del pequeño comercio. Y con las startups pasa lo mismo. Debería estar gente que sabe lo que es crear empresa, que sabe lo que es levantar capital, las reticencias que pone el inversor, los problemas que se encuentra el fundador cuando tiene que pagar impuestos antes que haber hecho una sola venta, todo este tipo de temas. Lo poco que es capaz de seducir al talento con stock options y tal, porque no tiene un esquema adecuado, la complicación que es en el levantamiento de capital, pues sería importante que hiciera las leyes gente que ha estado en el sector. El problema es que las políticas las hace hoy en día en el mundo gente que no ha trabajado en su vida. Y hablo de la Comunidad Europea, hablo de España, por supuesto, y yo creo que una reforma estructural que pide el mundo, pero ya, es cualquier político como mínimo 5 años trabajados. Trabajados de verdad, no en una universidad dando teórica, no, trabajando y que sepa lo que es los problemas de liquidez de una empresa, los problemas de pagos. Claro, otro ejemplo de políticas. Uy, con el IVA se retrasa. Bueno, vamos a sacar el IVA de caja. Vale, muy bien. Le exijo a mi cliente que me pague con arreglo del IVA de caja. O sea que entonces me pasas la presión de la tesorería, vino. Muy bien, como me exijas IVA de caja, dejo de trabajar contigo. O sea, son políticas que quedan muy bien cuando las anuncias en el Consejo de Ministros, pero la aplicación en la vida real es más que dudosa porque esos tíos no han trabajado en su vida. Claro, sí, sí. Coincido. Oye, fíjate, una de las cosas que tiene que tener una buena idea, no solamente la idea en sí y la ejecución, sino además contarlo al mercado, ¿no? En tu rol de periodista, me gustaría entender cómo ha cambiado también, porque antes había un cierto embudo ahí a la hora de contarlo, porque tenías que pasar por los medios y los medios eran muy pocos. Sí, Hoy todo eso se ha democratizado y tú puedes desde tener tu propio canal de podcast, de tu propio canal de YouTube, tu propia llegada a tu público, si eres capaz de entender bien cuál es tu público, para empezar, conocer el journey, ¿no? de tu producto y a partir de ahí, ¿cómo crees que están haciendo estos emprendedores, estos unicornios para comunicar sus ideas a su público? el convencimiento del mercado es una técnica maravillosa y no hay un manual. Desde tiempos inmemoriales, tú te acordarás en España en los años 80,
el ejecutivo aquel del eslogan busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Manuel Blanco. eh, Luque. O ¿Manuel Manuel Luque Luque, era? exacto, Manuel exacto. Luque. Un tío así con cara adusta, más bien Sí. feo. Pues se le ocurrió a él, no sé por qué, contra viento y marea, todos los asesores le aconsejaron lo contrario. Pues hizo ese eslogan cantarín y disparó las ventas de una manera, redujo la deuda. Luego tienes casos de grandes seductores del mercado. A mí hay un tío que mataría por entrevistarlo, que es he hablado con él alguna vez, Leopoldo Fernández Pujals, que es un gran seductor y además es otro emprendedor, porque era un tío que primero fue marine, fue soldado, luego estuvo en Johnson & Johnson, y como hablamos, ganando un buen sueldo con las condiciones, las ventajas sociales que te da una multinacional. Y por la noche se pone, él ha visto el modelo de pizza a domicilio en Estados Unidos, que en España no está, y alquila un local Y funda Telepizza. para hacer, exacto, para hacer una pizza buena con lo de la masa, el secreto está en la masa, eh, y hizo una colocación en bolsa espectacular. Pero es que luego repitió con Yastel. Y fue ahí cuando le llamamos y es que era un seductor, te está vendiendo la moto continuamente, ¿no? Y te cuenta que además tiene una cría de caballos, que por cierto, estáis invitados todos, cuando mañana mismo llamad por favor a mi yeguada, quiero que la conozcáis, quiero que tal. Pues es un tío que está en permanente ejercicio de seducción y volvió a dar un pelotazo cumpliendo, ¿eh? Porque en Telepizza estuvo muchos años y de repente un día lee el mercado que ha vendido sus acciones. Y a partir de ahí ya la historia de Telepizza fue un desastre bursátil. Y claro, cuando viene a Yastel le dicen lo mismo, vas a estar 3 días y te vas a ir de repente. Y él me acuerdo que dijo, bueno, para dejarnos de rollos, voy a estar como mínimo 5 años. ¿Vale? Con eso os basta. Garantizo que voy a estar por lo menos 5 años. Y estuvo casi el doble, ¿no? La vendió a Orange, ¿no? Fue a Orange, y la vendió por una millonada y dices, este tío todo lo que toca crea valor y cuando hablas con él está en un permanente ejercicio de convencerte de cosas pequeñas o grandes. Saber llevarte al mercado, hay muchas maneras, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estaba en el Confidencial que antes hablábamos, un día publiqué que Alicia Koplovich había comprado un 2% de Banco Sabadell. Unos meses después fue la Junta y el banco había subido un 40%. Y me acuerdo hablando con un director general, digo, bueno, vaya éxito, así da gusto celebrar las juntas, ¿no? En olor de máximos históricos. Y me dice el tío, apúntatelo tú, ese subidón. Digo, ¿cómo? Dice, hombre, tú diste la noticia de Koplovich, que efectivamente había comprado un 2%. ¿Y tú sabes la cantidad de fondos internacionales que han entrado a raíz de esa noticia porque rastrean los movimientos de esa persona que no es otra cosa que una gran inversora internacional que selecciona muy bien los valores? Ya, ahí calculé yo cuánto vale este 40% Sí, de sí, sí. revalorización, 1.000 y pico millones de euros. Ahí ya fui consciente del valor que puede tener la información, a veces, ¿no? Entonces, por supuesto, llevarte de calle a los mercados, saber comunicarles en su momento lo adecuado, es crucial y a veces hacerlo antes o después, bien o mal, puede ser algo crítico en la historia de una compañía, ¿no? Entonces yo Qué creo les que dirías a todas esas personas que dicen, apoyando un poco lo que tú dices, ¿no? ¿Qué les dirías a todas esas personas que dicen, bueno, yo es que sé de lo mío, pero yo de contarlo no, yo para venderme es que soy muy malo, ¿no? Que eso también es es otro de un, los clichés, ¿no? es un error histórico. Hay que estar muy... en la vida muchas veces la riqueza dicen que te la determina la fecha de nacimiento o las fechas, ¿no? Hay brokers de Wall Street que se incorporaron en la fase alcista y se hicieron millonarios. Hay brokers que se incorporaron tal fecha y no han levantado cabeza, pero también saber contar las cosas y estar en los momentos adecuados y contarlo bien es importantísimo. Em, Antes hablábamos de Koplovich, hay otro caso que me encantaría, que es el de Inditex, ¿no? Yo creo que Amancio Ortega le debe una entrevista a España, tiene una responsabilidad social. No puede irse de este mundo sin que sepamos cómo habla, cómo piensa nuestro Rockefeller, nuestro creador de empresa, aunque sea, o sea, nos debe ese legado. Yo una vez le escribí una carta abierta y ahora aprovecho para reivindicarlo, ¿no? Pese a que la comunicación de mercado de Inditex se hace estupendamente, y aunque, sin embargo,
por ejemplo, no da las cifras desagregadas. Nunca ha querido decir cuánto vende Zara, cuánto vende Massimo Dutti, cuánto vende tal o cual firma, pero desde luego los flujos de caja, los beneficios, el ahorro de costes, la internacionalización lo ha sabido comunicar a la perfección y ha sabido poner la gente totalmente adecuada, como Pablo Isla en su momento, que sorprendió su llegada y ahora ha hecho un relevo que también ha sido criticado por el mercado, pero parece que el mercado le da la razón. Sí, saber comunicar, saber lanzar el mensaje adecuado es vital, ¿no? Y hay mensajes en los que han muerto precisamente por eso. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, la Superliga, ¿no? Que siendo un proyecto que tiene toda la lógica del mundo, está mal contado, porque la gente identifica que es simplemente una competición elitista ideada por el Real Madrid, ¿no? Se trata de que varios clubes están buscando el control de la competición por parte de ellos mismos y no de un operador que es un gestor que no tiene ni participación en los clubes ni nada, pero es el que gestiona los contratos y el que hace el reparto de dinero cuando los clubes dicen, pero si la competición somos nosotros, Claro. ¿por qué tenemos que estar al albur de lo que digan estos señores? Porque históricamente son los gestores. Creemos una competición en la que los gestores seamos nosotros. Pues eso es un caso de historia mal contada. Bueno, es que al final entramos en algo que también está sobrevolando el panorama en nuestro país, es la batalla del relato, ¿no? O sea, Sí, una misma cosa se puede contar de una manera u otra, ¿no? Ahora estamos viviendo estos días cosas que están pasando en nuestro país de origen en España, en donde estamos a ver quién arma el relato que más atraiga, no sobre la verdad, sino que más atraiga a los adeptos, ¿no? sí. Y esa batalla ya es un fuego cruzado que ya se ha perdido de vista todo, visión de largo plazo. Es un desastre ya. Tenemos por un lado un gobierno que con tal de perpetuarse en el cargo no tiene ya ningún problema en dar bandazos de un lado a otro, pero tenemos una oposición, digamos, que representa una parte de la sociedad conservadora que como mínimo, no mayoritaria, pero como mínimo es equitativa a la de la izquierda, totalmente fragmentada, enfrentada entre ella. El votante que le gustaría cambiar al gobierno sabe que si vota uno o si vota otro está dando opciones fragmentadas que el gobierno fomenta, porque cuanto más fragmentada esté la oposición, más posibilidades tiene de seguir. Entonces, sí, todos están buscando el golpe de efecto. Eso es, están buscando un golpe de efecto para demostrar que son el más listo y el más guay, y en general están haciendo el ridículo bastante todos. Cuando la historia demuestra que políticamente el político que hace lo que tiene que hacer se lo acaba reconociendo la sociedad. Si en un momento dado hay una crisis y un gobierno tiene que tomar una medida dura, pero sí, tendrá contestación, pero si al año, año y medio las cosas salen, el electorado te lo va a reconocer. Ahora, hay que tener miedo para decir, pues es que si quieres adelgazar tienes que hacer dieta y pasar hambre. Ahora, cuando pasan 4 meses y has bajado 5 kilos, dices, qué bien, qué contento estoy de haber hecho esa dieta. Ese miedo lo tienen los políticos, pero históricamente se ha demostrado que el político que hace lo que tiene que hacer te lo reconoce la sociedad. Y el único caso que recuerdo yo es en el 96, cuando llega el PP, privatiza, que dijo que lo iba a hacer, hizo un plan de ajuste muy gordo, pero a su vez bajó impuestos, que ahora se dice muy fácil, pero llegar a decir voy a privatizar Telefónica, Argentaria, Repsol, Endesa, pero además no solo a grupos de presión, lo voy a abrir a la gente, que la gente compre a partir de 10.000 pesetas en las empresas públicas. Y la gente lo hizo y encima ganó dinero. ¿Qué ocurrió en 2000? Que le dieron una mayoría absoluta al gobierno que no se esperaba ni el propio gobierno. Yo siempre creo que el político que hace lo que tiene que hacer, aunque dé miedo, se lo reconoce. Por ejemplo, Rajoy, yo estoy convencido que si cuando eh, el- el- en los temas independentistas de verdad suspende la autonomía, pone orden, y una vez puesto orden, dice, y ahora que he parado el tema, convoco elecciones y que la sociedad diga si está de acuerdo con este modo de proceder o no. Pero yo he hecho lo que tenía que hacer y ahora si a la sociedad no le gusta, me lo dice y si no le gusta, me echa. Yo estoy seguro que a día de hoy Rajoy sigue en la Moncloa, pero no. ¿Qué hizo? Componendas, voy al Constitucional a ver qué dice, no sé qué, yo confío en que no va a haber referéndum. Bueno, me lo han hecho, pero a ver si no es mucho, a ver si tal. Bueno, pues hicimos en lo de siempre. No, no se vayan a pensar que soy un no sé qué o un no sé cuánto. Está siempre pensando en la opinión pública, pero mal,
al final te acaba deteriorando. Entonces, Fíjate que bueno, es un... me sorprende que hables de esto porque también estamos en la tiranía de lo políticamente correcto y no se puede hablar de determinados temas porque enseguida te echas a la otra media parte Sí. encima, ¿no? Sí, sí, yo sostengo que estamos en un momento en el clericalismo de izquierdas y me da igual lo que me digan o estamos rasgándonos las vestiduras continuamente por todo, ¿no? Y cuando yo creo que es al revés, debería poder hablar de todo sin desmayarnos del horror, salvo que digas cafrerías claramente, pero yo creo que se ve muy claro cuando dices cafrerías, ¿no? Y también tenemos ahora que con la tontería de los móviles, la tecnología y tal, pillan en un desliz a cualquiera o en conversaciones privadas y enseguida se elevan conversaciones privadas a categorías, todos somos muy distintos en el ámbito privado que no en el particular, ¿no? Entonces, y ese no me gusta a mí, se me parece que estamos degenerando en una sociedad muy fariseica, muy clerical de lo políticamente incorrecto y además muy regulada, ¿no? Que decía, no sé si era Aristóteles, que un Estado cuanto más corrupto es, más leyes tiene. Estamos un poco en eso, ¿no? Sí, a mí me gusta la corrección, pero creo que estamos en una corrección clerical, que no, pues, que estamos cuestionando que si una canción de los 80 decía no sé qué, que si unas cosas absurdas que generan un ruido, además, que yo digo, ojalá tuviera algún gadget que todas estas cosas no me llegaran, es que no me interesan lo más Claro. mínimo, ¿no? Sobre todo cuando piensas en la cantidad de energía que se pierde en eso y que canalizada en el crecimiento, en la imaginación, Hombre, en hacer cosas, o sea, toda esa energía, todos esos esfuerzos en estar solamente mirando lo mal que lo hacen los demás, si lo pusiéramos, sí, y yo creo que la historia nos da la razón en el sentido de que cuando hemos hecho las cosas juntos, cuando se ha caminado juntos, cuando se han puesto esfuerzos y tenemos ejemplos como la Expo del 92 o el Mundial de sí, Fútbol sí, o las Olimpiadas de Barcelona. Es decir, en el pasado reciente tenemos un montón de hitos en donde cuando vamos de la mano y empujamos todos al tiempo, somos imbatibles, ¿no? sí. España tiene un problema que es la politización. Hablábamos antes, demasiados políticos profesionales. Al final, ¿quiénes han creado todos estos problemas elevados al cubo en el País Vasco, en Cataluña? Políticos profesionales que han visto muy claro que ahí tenían un filón de poder, de control, y son los que han creado unos problemas en las sociedades que no existen. Espera, que llega mi hija por aquí. Hola, del colegio. ¿Qué tal, cariño? Que estoy aquí con señores, luego hablamos. Eh, que sí, sí, los temas de trabajo son señores, siempre. Que cuando hay politización es una sociedad podrida, pero es que siempre hay políticos profesionales dispuestos a manipular sociedades. ¿Por qué creo yo que en Europa no han visto con la menor simpatía el tema catalán? Porque están convencidos que de inmediato iban a surgir 10 o 15 casos parecidos por toda Europa de gente que olía que ahí tenía unas palancas de poder manipulando los sentimientos de la gente. Yo una vez recuerdo que estaba en Voz Populi y me escribió un artículo una abogada eslovaca que decía que es que la independencia de Chequia y Eslovaquia no la quería la sociedad para nada. De repente una serie de políticos la impusieron y crearon unos problemas entre personas, entre familias, cayeron las relaciones bilaterales entre ambos países, uno estaba en el euro, otro no, y decía, si es que realmente nadie quería esta separación, salvo políticos que sí que veían que había control para privatizaciones de empresas, de hacerse con unos resortes de poder no pensados. Y digo, y en España, si no damos la vuelta a la tortilla, va a continuar. Pues claro que en Galicia dentro de nada tendremos ese problema independentista y lo tendremos en Asturias y en Cantabria, porque en todas partes va a haber alguien que identifique, oye, es que si yo consigo aquí hacer un movimiento identitario y me pongo yo al frente envuelto en la bandera de la patria, voy a conseguir muchas cosas. A cambio que tengo que hacer un relato victimista, una historia de injusticias, de agravios, de tal, falseadas, inventadas en gran medida. Es una pena porque, como bien dices, este país, me acuerdo una vez que estaba con el presidente de A3 Media, con Carlotti, y me decía, sois el mejor país de Europa y no os habéis enterado. Pese a vosotros mismos. Sí, sí.
Claro, decía, tenéis una situación geográfica estupenda, un clima, una alimentación, unas playas, un turismo, un idioma que es la leche, es la cuna de la literatura universal, lo tenéis todo y no queréis ponerlo en valor, ¿no? ¿Quién es el gran boicoteador de la hispanidad y del español? Nosotros. Nosotros mismos, sí, sin ninguna duda. Manuel López Torrents, autor de Superfounders de las grandes unicornios españolas. No sabes lo que te agradezco que hayas estado en este espacio, que nos permitas conocer un poco más de todo este mundo del emprendedurismo en España y sobre todo en el mundo, que es hoy más necesario que nunca. Y nada, te agradezco sinceramente esta charla. Nada, un placer. Muchas gracias por acordarte de mí. Ya sabes dónde tienes tu casa. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente desde Madrid, un abrazo. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.